Bienvenidos y bienvenidas todos a esta edición de Final Abierto. Esta semana vamos a hablar de varios temas. Uno de ellos tiene que ver con la realización de la obra en la autovía de la Ruta 12 que va desde la avenida Maipú hasta la Ruta 43 en el acceso a Santa Ana. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuánto más va a demorar? ¿Cuáles son los trabajos que se están haciendo? Todo eso vamos a hablar con el arquitecto Daniel Flores. Llega diciembre y comienza este mes hablando del Día Internacional de Concientización sobre el VIH. Por eso hoy vamos a ver cómo afrontan los jóvenes y adolescentes que de pronto se encuentran con la noticia de que son positivos. Y por otro lado, hace algunos días se convirtió en ley que declara el monumento natural al mono Carayá, y por eso vamos a hablar también hoy cómo nos comprometemos todos más allá de esta decisión que se tomó en la legislatura. Polémica decisión del gobierno nacional. Prohíbe el pago en cuotas para los servicios turísticos al exterior. Lo analizamos con Francisco Leconte, que es propietario de una de las agencias de viaje aquí en la ciudad de Corrientes. Así comienza Final Abierto. Esta semana vamos a hablar de un tema que todavía se está tratando de determinar el impacto. Tiene que ver con la decisión del Gobierno de la Nación de frenar la compra de pasajes, alojamientos y servicios en el exterior con tarjetas por su impacto en dólares. Para hablar de este tema recibimos a Francisco Leconte, que es miembro de la Cámara de Turismo. Francisco, ¿cómo estás? Gracias por estar acá. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto. La realidad es que todavía no se sabe qué impacto va a tener. O sea, lo que sí ya se sabe es que fue un día antes del Black Friday. Era una de las ventas que todos estábamos esperando. O sea, ya en una cuestión de timing fue bastante desacertada. Se podría haber hecho antes. Más que nada porque todo el mundo ya teníamos todo armado para ese día. Son varios días, pero empieza ese viernes. Y cortar todo 4 horas antes de que comience el evento prácticamente se frenó absolutamente todo lo que estaba para venderse esta semana, ¿no? La realidad es que ¿qué es lo malo de la medida? Es que nosotros venimos de 2 años muy duros, en todos los sentidos. A nosotros un día nos dijeron, tienen que cerrar, tuvimos que seguir manteniendo sueldos, tuvimos que seguir pagando toda la estructura física durante 2 años. Durante 2 años nuestro rubro no sacó ni un solo dólar, porque no había vuelos, no había servicios, no había nada. Y aún así se fueron los dólares. Y entonces siempre empezamos con el monstruo de que el turismo se considera como un gran servicio que saca dólares. Y eso es falso, porque durante muchos años el turismo tuvo balanza comercial positiva. Desde el 2003 hasta el 2008, casi fueron 5 años. Después hubo años alternando. Pero siempre la realidad es que cómo se maneja la macroeconomía de nuestro país es lo que influye, ¿no? También se nos mete dentro de nuestro rubro un montón de servicios que no son de turismo. Yo lo explicaba muy bien ayer, de que cualquiera que tenga una cuenta de Netflix, de Spotify o de lo que sea, todo eso va dentro del mismo concepto del Banco Central. Una persona que se sienta en su computadora y trae algo comprando desde el exterior también se considera como servicio. Y nada de eso es turismo propiamente dicho, ¿no? Eso, Francisco, después va sumando a la cuenta de los egresos en la balanza comercial. Exactamente. Y por eso que vos decís que ese dato que tira el gobierno, como que la balanza esté negativa, no es tan así. Exactamente. Y es una lucha que se viene desde hace 12 años, de que todas las cámaras pedimos, por favor, desagreguen los rubros porque no es lo mismo. Te doy un ejemplo de cómo es diferente, ¿no? Porque se juega mucho con esta palabra de que el turismo es una industria. Para empezar, el turismo no es una industria, es un servicio. Y como todo servicio es, según la OMT, es el que mayor nivel de producción y de gasto genera. Porque vos, vamos a lo más básico, te vas a tomar un avión, empezás por el taxi, empezás por la persona que se contrata para despachar tu vuelo,
empezás por la persona que tiene que estar haciéndote todos los trámites dentro del aeropuerto, si compras algo en el free shop también, la persona que está en el catering de que tiene que cargar el avión, el combustible del avión, o sea, no va a terminar Se mucho. multiplica. Exactamente. Entonces, Ahora, Francisco, he escuchado a algunos funcionarios nacionales decir concretamente que esta medida favorece a las agencias de viaje. ¿Qué respondes a eso? la realidad es que todavía no se va a saber. Vos me preguntás a mí, esto es lo que más afecta desde la clase media y desde el simple trabajador. Sí, no, está bien. Digo en cuanto al, Y en al el turista en sí. rubro de las agencias, nosotros ¿qué hacíamos? Y sigue existiendo. Vos venís y me decís, me quiero ir una semana a, pongámoslo fácil, a Brasil. La realidad es que vos empezabas a pagar tu viaje en un arreglo entre privados, entre vos y yo, y ibas pagando mes a mes, pero siempre al cambio de que cada vez que haces el pago. Claro. Eso va a seguir existiendo, pero ¿cuál era la realidad de que también pasaba? Muchos salarios, sobre todo en Corrientes, han quedado desfasados entre los salarios reales y lo que puede salir un viaje afuera. Y ese pedazo que le faltaba unos días antes del viaje, esa persona lo financiaba. Eso ahora no lo va a poder hacer. Francisco, perdón, porque ahí estamos hablando de dos tipos de financiamiento diferente. Por un lado, te pregunto, ¿qué porcentaje de lo que ustedes manejan en la cartera de clientes financia, ya sea de esta forma que vos decís que es un arreglo entre privados, que sería una financiación que deja por fuera cualquier sistema, y después la otra que sí financia a través de la tarjeta o de alguna otra manera? ¿La gente prefiere ahorrar y pagar o financiar en cuotas? Va a estar siempre de acuerdo en base al servicio contratado, ¿no? Yo ayer lo hablaba, a mí me gusta hablar bastante con ejemplos reales. Tengo un profesor que todos los años se iba a Brasil. Esa persona labura, no le sobra nada, pero laburaba todo el año para que cuando llegue sus vacaciones en Brasil sacaba el pasaje en cuotas sin interés, porque era la única forma, son 3, y la parte de servicios sí la pagaba en efectivo. ¿Entendés? No es que todo se hace así, porque el pasaje se paga completo. O se hacía en cuotas, o si el pasaje sale 100.000 pesos, tenés que hoy tener los 100.000 pesos toda una sola vez. Y eso hoy no vas a tener. Yo creo que un poco lo que dicen los funcionarios nacionales tiene que ver con la cuestión de las agencias de viaje, en el acuerdo con el particular, con el privado, financiando la agencia de viaje al privado. Pero para eso a mí la sensación que tengo, el análisis que uno hace, es que eso lo van a poder hacer las agencias grandes. No, y son los servicios terrestres. Le va a costar difícil financiar esa cuestión. Te agrego la pregunta de Carlos. ¿Tu agencia puede financiar? Los pasajes no, porque no tenés la espalda suficiente para aguantar. Sí lo pueden tener los mayoristas, por ejemplo. Tampoco, porque hay mucho en juego por tan poco, por decirlo de cierta manera. La parte de servicio terrestre vos la podés ir pagando de a poco. Servicios terrestres sería hotel, excursiones, traslado, porque eso se va congelando. Pero un pasaje de avión, a vos tenés una comisión ínfima. Claro. Y arriesgar a semejante monto, por más que seas las 2.com más conocidas, es demasiado riesgo y no lo van a hacer. Cuando hablas de arriesgar es que el cliente después no te pague. Exacto. Y vos te quedás con todo el costo del boleto. Exactamente, porque vos encima lo tenés que, a ese pasaje lo emitís hoy, lo tenés que estar pagando la semana que viene a nuestro sistema de rendición. Y no te da el plazo, ¿entendés? De aguantar. Y al día de hoy, de cara a la temporada 2021-2022, digamos, el verano que se viene, ¿hay mayormente ya servicios contratados? O sea, ¿ustedes ya vendieron bastante para el verano o recién ahora estaban empezando a decidir? Todo lo que es Argentina se vendió mucho en previaje. Nuestro país es hermoso del norte al sur, del este al oeste. A mí me encantaría estar contando que se abre la ruta de Resistencia a Córdoba, de Resistencia a Salta y próximamente a Iguazú. Está hablando de rutas aéreas, es decir, vuelos rutas directos. de avión. Pero la realidad es que recién, por ejemplo, Corrientes te empieza a dar las vacaciones de toda la administración pública en diciembre. Toda esa gente estaba esperando tener ahora en diciembre sus vacaciones para cerrar su viaje al sur de Brasil o más arriba si ya fuera Caribe, etc. Eso, yo hoy te lo digo, lo veo muy difícil de cerrar porque los costos son altos. ¿Y qué pasó desde el cierre o desde la medida del gobierno en función de las expectativas que tenían ustedes y de lo que está pasando? Se paró todo.
Se paró todo. ¿No están vendiendo nada, Francisco? Lo único que se está vendiendo es gente que le queda saldos y por ahora se frenó todo. Esa es la realidad. Ahora, ¿están preocupados, digo, por la posibilidad de cierre de agencias o no? La realidad es que cada uno tiene una situación particular. O sea, yo te puedo decir que nosotros siempre trabajamos en el, como diría la abuela, ahorrar por si las dudas qué. O sea, siempre estuvimos haciendo eso, siempre que... Porque te digo, tenemos 50 años, hemos pasado Yo tengo 40, pasé 8 devaluaciones, una barbaridad para mi edad. Sí. Cuando el otro día lo hablaba con una gerente de un hotel internacional, me decía, ¿cómo es trabajar en Argentina? Y le decía, es como que estás todo el tiempo en una montaña rusa en la primera fila. Sí. Empezás cuando te diste cuenta porque estás todo el tiempo cayendo y girando. Y cada agencia va a tener, han cerrado muchas. Mayoristas que han cerrado también han cerrado, pero también depende de la espalda de cada uno. Yo te puedo decir de que nosotros vamos un día a la vez. O sea, todos los días nos levantamos con... Y no sabes con qué te vas a encontrar. De hecho, te encontraste con una medida que era sobre algo que no... Que vos pensabas que ibas a vender. Exactamente. Y a mí lo que más me duele es esa gente, ¿entendés? De que una semana antes yo vendí 4 pasajes de una señora que le compraba a su mamá que vive en Buenos Aires para venir a visitar después de 2 años a su familia en Paraguay. Ese pasaje salía 20.000 pesos. ¿Está? Los 4 pasajes. Y esa persona ahora le va a costar muchísimo, sí, porque lo hizo en 6 cuotas de 3.000 y pico de pesos, y hoy tener toda esa plata con el nivel de salario va a ser muy difícil. Pero Francisco, ¿vos creés que, porque se dice mucho también, a raíz de la medida es como, bueno, todo en este país, ¿no? Hay una cuestión objetiva, pero las opiniones son muy variadas. ¿Vos creés que una de las cosas que se dicen es que a raíz de esta medida los destinos nacionales van a aumentar mucho? Si vos tenés una demanda acá y tenés una oferta acá y toda tu demanda se viene para este lado, esto se empieza a levantar los precios. Claro. Y ya pasó. Es más, si vos ves más o menos lo que te están cobrando una comida en la costa atlántica, el nivel de los precios que se han ido levantando a precios bastante fuera de lugar. Bueno, y el previaje también no hizo un poco que se ponga un sobreprecio en algunas cosas. Y lamentablemente ahí entramos a jugar a lo que se considera la vivada argentina de los hoteleros y del receptivo, que es lamentable porque uno, por más que lucha, buscan ganar en 3 meses lo que no puede ganar en todo el año. Entonces levantan los precios. Si vos, por ejemplo, aparecés con previajes, ya se detectaron, se denuncia, claro que se denuncia. Claro. Y de hecho las hay, por eso. Y de que eso que las hay, de que vos querés pagar con previaje, no, si es en efectivo tanto, con previaje es más caro, lo cual no debería ser así, pasa. Una famosa chocolatería en Bariloche, por ejemplo, está declarada como estación de servicio, entonces no te puede cobrar previaje. Y vos decís una barbaridad, sí, es una barbaridad. Pero pasa, y no existe en ningún país serio el turismo receptivo sin el emisivo. Claro. O siempre necesita las dos patas. Claro, uno de los riesgos que se corre también, Francisco, es que se comiencen a perder vuelos a la Argentina, porque los aviones van a salir con menos pasajeros que lo que llegan, ¿no? Bueno, y de hecho el Italia, por ejemplo, ya desapareció. El mejor ejemplo de turismo emisivo y receptivo es España. España tiene, aunque vos no creas, mayor cantidad de pasajeros emisivos que receptivos, pero su balanza comercial está compensada. ¿Y cómo se da? Por el flujo constante de gente. Justamente hoy, en este momento, es uno de los países que más deja entrar a Argentina, no importa la vacuna que tenga, cosas, porque justamente necesita de esa gente. El turismo es una fuente de recursos impresionante. Y como yo te explicaba, cuando un pasajero entra por la puerta de un país, automáticamente empieza a desplegar un boom de consumo y de servicios que empieza desde la persona que de tomarse el taxi en más. Y todo se desparrama desde el artesano para arriba. Francisco, por último, ¿cuánto crees que esto se va a estabilizar también? ¿Cuándo van a tener una previsión, digamos, ¿no? Y mira, yo te digo que justo largarlo antes del Black Friday, en la previa de la temporada alta, que es enero y febrero, es muy feo lo que hicieron, fuera de lugar.
no se consultó a las cámaras, el mismo ministro dijo que no sabía de la medida. Ojalá que no sea... Inclusive hasta fue comunicada muy mal. Mal, o sea, Para 4 horas... Para completar los errores, vos podés estar a favor, en contra, entender, comprender, justificar la medida, pero se comunicó pésimamente. Otro error comunicacional gravísimo del gobierno. Imagínate que si vos tuvieras un local de ventas de cosas para niños y un día antes, 4 Claro. horas antes del día de mayor venta del día del niño te dicen Sí, no, bueno, no para puede Navidad. venir. Cambiar la Es regla de algo- juego para Navidad. Ese es el mayor problema en nuestro rubro. Uno no organiza un viaje de un día para el otro. Uno necesita previsibilidad de que acá un mes esa persona pueda ir y volver tranquilamente, que pueda comprar su viaje con previsibilidad. Y la realidad es que todas estas son medidas que son como curitas para un parche grande. El turismo siempre fue balanza comercial cuando las condiciones estuvieron dadas. Y te repito, muchísimos años esa balanza comercial fue positiva. Hoy no lo es por otras cuestiones, pero no porque el turismo sea un monstruo que le saca el dólar a la industria para insumos. No, porque como yo te dije, despliega también en un montón de áreas del mercado, un montón de ingresos. Francisco, gracias. A ustedes. Estábamos hablando con Francisco Leconte sobre esta cuestión que es crucial a esta altura del año que tiene que ver con el turismo. El mono carayá es monumento natural en nuestra provincia. Esto es gracias a una decisión de la legislatura, pero en realidad a una movida ciudadana que parte de algunas organizaciones. Hoy estamos con Martín Kowaleski, que es el director de la Estación Biológica de San Cayetano, y vienen promoviendo desde hace tiempo esta declaración. ¿Cómo estás, Martín? Hola, ¿cómo están? Gracias por venir. Finalmente lograron esto de poder declarar monumento natural. ¿A qué especie? Yo digo mono carayá, pero ¿cómo se llama? Se llama, el nombre científico es Albata carayá o caraya, y acá se le dice vulgarmente mono aullador negro y dorado porque los machos son negros y las hembras son más doradas. Uh-huh. ¿Qué significa o cuál es la importancia que se lo declare en mono natural? ¿Qué habilita o qué posibilita? Bueno, esto viene hace 2 años que venimos trabajando en esta ley y peleándola de diferentes maneras. Y lo que pasa es que todos los monos de Argentina, incluida esta especie, hay 5, están en peligro de extinción. Y al ritmo que vamos, con los cambios de los ambientes, se calcula que en no menos de 100 años no habría más monos en Argentina. Bueno, y no habría un montón de cosas más, ¿no? Pero bueno. Entonces había que pensar en una herramienta para proteger a un animal antes de que pase algo donde ya no lo puedes recuperar, como es el mono aullador rojo, que es el pariente de este que vive en Misiones, que ya está extinto. Entonces ahí también en Misiones es un monumento provincial, pero es un recuerdo ya. Entonces está bueno tener esta herramienta. Y después es como todas las leyes, o sea, que haya una ley que proteja el ambiente no quiere decir que se va a proteger ni mucho menos. Tenemos la ley de bosques a nivel nacional y un paralelo provincial y no se cumple en ningún lugar. Bueno, pueden ir acá a Laguna Brava, a cualquier lado, no se cumple. Entonces, me parece que es una herramienta más o un papel más para que la ciudadanía tenga herramientas para generar y pedir cambios. Claro. ¿no? Perdón, Pepe, hablando de la ciudadanía, más allá de lo que derive de la ley, ¿qué conclusión sacás del hecho de que tal vez muchas personas se comprometieron en pedir y en movilizarse para reclamar que salga esto? Sí, bueno, yo creo que eso es... a mí me pareció genial y muy emocionante fue también, porque venimos trabajando con esto de 2019, como te decía, dando talleres en escuelas, trabajando con los guardaparques de Corrientes, que fueron también nos ayudaron a impulsar esta movida. Las chicas y chicos de compañeros de Correntinos contra el Cambio Climático también se sumaban a la movida y metieron mucha energía también para que esto pase. Y después las 27.000 firmas que juntamos en un mes. Claro. Entonces yo creo que eso también tiene que ver con que hay una concientización diferente con los problemas del ambiente. Y creo que también este proceso, los incendios del año pasado y un montón de cosas que pasaron, llevó a que mucha gente pensara y tomara conciencia de las cosas que está pasando y que puede por ahí activar de alguna manera, ¿no? Y también esto demuestra que el activismo sirve, que activar sirve y que estas peleas sirven, aunque cuesten un esfuerzo, hay que estar, meter, porque después, cuando ya llegó a ese nivel que está en senadores, que era la parte más difícil para nosotros, yo creo que era un poco incontenible, estábamos todos colgados de la legislatura, ¿no? Entonces era, bueno, así todo
la ley Yolanda no pasó, ¿no? Claro. Pero bueno. ¿Y qué es lo que pasa ahora, no? Porque, bueno, tenés la ley de sí, es un papel más, el mono viene siendo amenazado no solamente como una especie animal, sino porque hay otras cosas que pasan, como por ejemplo la deforestación, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Y qué es lo que le habilita la ley? Porque la ley dice básicamente que se tomen las medidas que se crean convenientes, y el presupuesto, y la gente, y cómo todo eso. Qué buena pregunta. Pero ahora viene la parte de la reglamentación de la ley, ¿no? Entonces la reglamentación de la ley que le va a tomar la Dirección de Parques y Reservas, que es el órgano de aplicación. Espero que nos inviten a colaborar también en la escritura de ese reglamento. Es el que va a poner estas diferentes cosas, ¿no? El presupuesto que se va a tener, si va a haber castigos por el maltrato de los animales o si se modifican los ambientes en forma directa o indirecta también. Y me parece que lo que tenemos que también introducir en estos reglamentos de a poco, más que sea todo punitivo como son estos reglamentos, empezar a combinarlo con la ley de educación ambiental, claro, y que tengan un presupuesto destinado a educación y concientización de la población, porque si no, estas leyes no van para ningún lado, ¿no? Y entonces, una vez que está esa herramienta también, vos como ciudadano, ciudadana, si ves que están deforestando un bosque al lado tuyo, bueno, tenés herramientas para hacer denuncias. No sé, podés empezar por Defensoría del Pueblo, otros lugares, pero empezás a ver, tenés una ley que proteja a los monos, si estás en un estero, una ley que proteja al lobito de río, está la ley de bosques, y hay una serie de cosas que podés tomar y con eso podés ir a hacer denuncias y empezar a practicar un poco el activismo ciudadano con respecto al ambiente, ¿no? Y pelearla, porque estas son generalmente los que están del otro lado. Tampoco hay que equivocarse, ¿no? Porque hay pequeños incendios, pequeñas intervenciones en los ambientes naturales, pero son pequeñas, ¿no? Estamos hablando de los lobbies que hacen las destrucciones masivas de golpe, y a ese que hay que llegarles con las leyes, entrarles, y bueno, generalmente llegamos tarde. Pero bueno, con estas leyes vos podés pedir alguna mitigación o reparación, que después puede ser invertida en parques provinciales, claro, o en otra cosa. Por ejemplo, estamos hablando, hace algunos programas, venimos mirando la ciudad y sus obras más o menos entre la autovía, la Ruta 5 y demás, que son lugares donde encontramos carayas habitualmente, cada vez menos. ¿Está en discusión ahí o en algún momento se piensa, cuando se habla de esos planes de construcción, hacer, por ejemplo, el puente para que crucen los monos o algo parecido como lo que hicieron en San Cayetano, por ejemplo? No. Pero en las rutas nacionales por lo menos ya es obligación la mitigación ambiental, y se ve en Misiones en la Ruta 101, que hay un faunaducto, o en la Ruta 12 cerca del parque empezaron a construir, ¿no?, las empresas. Ahora cambió y hay una ley por la cual, cuando viene la evaluación de impacto de una obra, de una ruta provincial o nacional, bueno, provincial depende, las leyes que tengan, vos podés exigir una área de mitigación. Que la evaluación tiene que decir, acá hay que poner un puente, acá un túnel y demás, para, bueno, mantener la fauna que vas a impactar, ¿no? Ahora, por ejemplo, sin ir más lejos, tenemos proyectado el puente, que no sé si algún día se va a hacer, pero el puente Corrientes Resistencia, que va a pasar unos metros antes al norte de la reserva de Santa Catalina. Entonces también, eso, si no se empieza a trabajar en serio con eso, con una evaluación de impacto ambiental, estás trabajando en una reserva urbana única, va a ser increíble si esa termina de formarse y estructurarse esa reserva, pero bueno, si le vas a pasar un puente, hay que empezar ahí el Estado municipal, provincial, tiene que empezar a jugar con el Estado nacional y decir, bueno, queremos esto y esto y otro. Las empresas son privadas las que construyen esto y no les cuesta mucho hacer estas cosas. Y ahí hay una cuestión que mencionás que tiene que ver con la educación, ¿no? Que no es solamente la educación ambiental en términos de preservar el ambiente, el animalito, sino también educar en estas normativas, en los derechos, en un montón de cosas, porque si no, da la sensación también de que, yo me incluyo también, hay una cantidad de normas que están ahí que uno no sabe que están y que por lo tanto no sabe qué es lo que va a reclamar o qué es lo que va a proteger. No, claramente. Igual, vos, la educación ambiental es otra herramienta, bueno, para preservar la biodiversidad o mantener un equilibrio en los ecosistemas en los que nosotros nos movemos también. Pero, es claro, vos tampoco podés pensar en conservar los monos, en conservar los bosques nativos, si no tenés una justicia social que acompañe a la justicia ambiental. Si no, hay que tener también una serie de cosas, porque es lo que decían, es difícil ahora hablar de, bueno, en 30 años se van a extinguir los pecaríes de Chaco, en 100 años se van a extinguir los monos de acá de Argentina. No va a haber más bosques, en 25 años se van a acabar las reservas de aguas potables y seguimos utilizando agua para regar proyectos agroindustriales. Bueno, son todas noticias tremendas, o sea, ¿quién va a querer escuchar eso?
Nadie. O sea, alguien tiene que tomar el rol y decir más noticias. A mí nadie me invita a ninguna fiesta. Pero bueno, hay que decirlo porque si no, vamos a llegar tarde. Yo voy a poner el lado en el que vos planteás algo interesante. Cuando hablábamos el otro día de la discusión de los carpinchos, por ejemplo, vos decías, bueno, está bien, hay que manejar, por ejemplo, la producción, el coto de carpinchos, aprovechándolo de otra manera, pensando en la productividad, en sostener ese equilibrio. ¿Cuáles son los espacios que hoy existen, si es que los hay, para discutir estas cuestiones? Para que ustedes digan, bueno, no, hay que pensar la cuestión ambiental cuando se construya la autovía, y dirán otros, bueno, pero también acá hay que poner otra cosa en cuestión, digamos. ¿Dónde se discuten estas cosas en Corrientes? La verdad que no hay muchos espacios, pero tiene que ver con estos intereses y lobbies creados atrás de estos meganegocios también. Porque obviamente lo primero que hacen es separar y dividen. Entonces dicen, todos los que quieren conservar la biodiversidad de los ecosistemas son ambientalistas locos que van contra la producción y desarrollo provincial. Y nosotros queremos dar empleo de más y demás. Y nosotros nunca tomamos esa posición, ¿no? Yo como investigador del CONICET trabajo en una institución que promueve el desarrollo sustentable e inclusivo. A nosotros nos dicen, tienen que ahora, nos piden, métanse en políticas públicas y apoyen el desarrollo sustentable e inclusivo. O sea, un desarrollo a largo plazo donde los beneficios sean para todos. Así que no estamos en contra de eso y es difícil generar espacios cuando te generan siempre una propaganda en contra, cuando te ponen al costado y demás. Así que son espacios que vamos construyendo a empujones todo el tiempo, ¿no? Y tiene mucho que ver también con los medios que te dan espacios para salir y decir, nos pasa esto, está pasando esto. Y si no, no habría un grupo de jóvenes gigante de correntinos contra el cambio climático. No sería necesario. Da la sensación de que hay ahí, falta un arbitraje o falta algún actor donde el diseño de las políticas públicas está tomado en función de inteligencias que están ya, no en función de intereses cortoplacistas, que me parece que es una cosa que vino pasando históricamente en este y en otros temas. Sí, bueno, sí, eso es así y por eso es difícil, ¿no? También es como en otros temas de Argentina y otros países de la región, el poder real está en otro lado y hoy no está en nada que proteja el ambiente, sino está en generar riquezas rápido y el poder político está asociado por ahora con eso porque es lo que lo mantiene en el poder. Vuelvo al Carayá para ir finalizando la nota porque quiero, más allá de las decisiones que se vayan a tomar a partir de que se reglamente la ley y las herramientas que puedan surgir de eso, ¿qué hacemos nosotros que tenemos el mono, lo vemos por ahí, que cruza un cable para cruzar la calle, que algunos sospechamos que si le damos alguna comida, alguna fruta, lo vamos a estar ayudando? ¿Cómo nos vinculamos en definitiva con los animales? Bueno, como se vinculaban los antiguos pobladores, o sea, nada. La verdad que no había una interacción muy complicada, solamente mirarlos, disfrutar, no darles de comer ni darles de tomar porque eso los enferma, los inicia en un proyecto de domesticación que después es muy difícil sacarlos. Y además igual eso es malo, digamos. Es malo porque si vos primero le das comida, le va a gustar la comida que le das, no es la de los monos y le va a gustar lo que comes vos, que es, bueno, no sé cómo ustedes, pero si le dan yogur con azúcar o helado o lechuga o una fruta, banana que tiene mucho más azúcar que lo que yo consumo, le va a gustar, o cosas con grasa. Después van a querer eso, entonces van a ir más a tu casa a buscar eso. Entonces, si un día te va a molestar y vas a llamar al centro Aguará para que te digan, sacame los monos de acá, no va a dónde ponerlos, iniciaste una cadena rara, donde después cuando va al centro Aguará hay que volverla a enseñarla a comer comida de los árboles, que es difícil. Entonces, lo mejor es nada, no darle a comer nada, no interactuar, disfrutarlos. Si tenés mascotas y los monos te están pasando, o sea, atalas o guardalas, no tengas mascotas en la calle, ¿no? Porque los monos a veces usan la calle para cruzar. Hagan puentes pasafauna en todos los pueblos. Nosotros hicimos puentes en San Cayetano, son muy baratos, muy fáciles de hacer. Pidan a la ADP que aíslen los cables también, lo tienen que hacer. Hay que pedirlo nada más, insistir. Y nada, empezar a transitar esta convivencia que está pasando en todo el mundo de fauna silvestre y personas. Ahora, el mono Carayá es monumento. ¿Por qué es monumento? Que es muy lindo, no, mentira. ¿Cuáles son, digamos? Un animal llega a ser monumento provincial cuando amerita una protección especial de parte del Estado, ¿no? Ahora tiene la protección máxima que da el Estado correntino a un animal. Y eso es porque está atravesando un proceso de extinción que no afloja y los montes donde vive están desapareciendo, ¿no? Pero también los monos tienen otras prestaciones, ¿no? Que le dan a las comunidades donde
dónde están. Y estos monos en particular, si mal no tengo entendido, que son monos centinelas que nos protegen también a nosotros. Que estén es bueno también. Que estén es bueno. También otras cosas que hacen es comen frutas, las semillas las hacen caca por allá lejos y dispersan las semillas. Y hay especies de árboles y plantas que dependen de pasar por el mono o como otros animales. Si los animales no están más, los árboles no están más también. Además, otras cosas que hacen, bloquean enfermedades, porque todos los animales tienen patógenos, virus y demás. Si vos sacás al animal, no sacás los patógenos van a ver qué hacen y saltan a otro. Y si es de un mono, va a saltar a nosotros, lo más parecido que tienen cerca. Y después, como decís vos, los monos carayá se mueren muy rápido de fiebre amarilla, entonces son centinelas, porque cuando hay monos muertos, quiere decir que el virus está circulando hace poco, 3 o 4 días, y te da tiempo para hacer una vacunación a toda la población y evitar que la enfermedad entre en una ciudad, que sería complicado porque usa el mismo mosquito que el dengue, ¿no? Entonces sabemos que el mosquito está. Entonces perderíamos un montón de cosas, pero igual hay que pensar en dejar de... Porque siempre también me preguntan, ¿y por qué? ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve? Y no sé, ¿para qué servimos nosotros? Claro. Eso. No importa, aunque no tuviera utilidad hay que respetarlo. Habría que pensar a trabajar eso con educación ambiental en los chicos como que es parte del ecosistema, tenemos que convivir. Y bueno, obviamente estudiar procesos ecológicos o biológicos porque está bueno, pero no que no sean excusas para preservar los ecosistemas sanos, ¿no? Martín, como siempre, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Estuvimos hablando con Martín Kowaleski, el director del Centro de la Estación Biológica en San Cayetano, a propósito de la declaración de Monumento Natural del Mono Carayá. Desde hace tiempo venimos viendo cómo se incrementa el tránsito, sobre todo en la zona de Ruta 12, donde también hay complicaciones por la construcción de la autovía. Por eso, para hablar de cuáles son las proyecciones en el corto plazo, nos visita hoy el jefe del Distrito Nacional, del Distrito de Vialidad Nacional, el arquitecto Daniel Flores. ¿Cómo está, arquitecto? Gracias por venir. ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Bueno, todos nos estamos preguntando cuánto falta para terminar la autovía. Estimo que es una pregunta un poco pretenciosa, pero cuéntenos cómo están hoy. Bueno, mucho mejor que antes, eso es obvio. Nosotros hace un año y pico, cuando yo asumí en esta obra tan importante para la provincia, teníamos un cupo de 60 trabajadores en la obra. Hoy estamos teniendo 240. Creo que eso es una referencia muy importante. Y el objetivo de esta gestión es que ese ritmo de obra no disminuya. Perdón, ¿por qué esa diferencia? ¿Tiene que ver con una asignación de presupuesto, con decisiones políticas, con ambas cosas? No, teníamos problemas presupuestarios, era la zona obvia que se asumió en una nueva gestión nacional que debía recuperarse económicamente. Uno de los bastiones de esta gestión era que la obra pública sea una de las herramientas para sacar a la República adelante, y era innegable que había que usar todas las herramientas necesarias para que la obra pública se incremente. Eso se está logrando, al menos en las obras públicas que estaban frenadas, en las que en su momento se suspendieron, y estamos retomando esas actividades. Y también en esta obra en particular hay muchas modificaciones de obra que se siguen trabajando prácticamente todos los días. Con los ingenieros del distrito. Perdón, ¿no? Pero una de las cosas que se ve ahí tiene que ver con lo siguiente, que se hace por tramos muy pequeños. O sea, la obra avanza por tramos que son muy pequeños y uno se pregunta, ¿eso por qué? Justamente por lo que te contaba, las modificaciones de obras tuvieron mucho que ver con el cambio de concepto que tuvo la obra en sí. Al principio se trabajó con un diseño de expropiación. Eso era inviable porque significaba expropiar a más de 100 propietarios y afectaba notoriamente a la fuente de trabajo de cientos de personas. Iba a ser causante de que, por ejemplo, la industria como Danubio, emprendimientos como esos, de tantos años en la ciudad, se vayan de acá, y no es el objetivo de esta obra, ¿no? Y de esos 100 que se iban a expropiar, ahora vamos por la afectación mínima. Se está trabajando en un ancho de zona de camino de 70 metros de ancho, y eso hizo que las pendientes de las calles laterales tengan una sola pendiente, que las secciones de los desagües, tanto los que están enterrados
como los que están a cielo abierto, tengan otra sección para recibir más agua de lluvias, y eso lleva mucho tiempo de cálculo, de vuelta, de revisar y de aprobar, por supuesto, ¿no? Perdón, ¿es solamente reordenar el Totalmente. proyecto o va a pérdida, digamos, el proyecto de la autovía, No. el hecho de no ocupar tanto espacio? Le sumo ahí, porque una de las cosas que se decían es que también tiene que ver con ciertas modificaciones para abaratar ese presupuesto inicial. No, en realidad, en un principio la obra era mucho más ambiciosa, hay que reconocerlo. Nosotros teníamos, por ejemplo, en el portal de la ciudad, que era la rotonda de la Virgen de Itatí, ahí teníamos un puente muy majestuoso que le iba a dar una trascendencia a la ciudad. Era algo que le iba a dar una categoría a la capital de Corrientes, y por razones que ya conocemos, eso se fue para atrás, y hoy prescindimos de esa estructura que le iba a dar un ensanche a la ciudad, ¿no? No afectaba en lo más mínimo al funcionamiento de la movilidad urbana, es más, iba a favorecer la seguridad del tránsito. Hoy sabemos que la rotonda disminuye el tránsito, especialmente de la calzada central, que es del usuario que está de paso por la ciudad. Arquitecto, preguntarle en términos de porcentajes, ¿en cuánto ya está realizada la obra? 43% estamos avanzando. El año pasado, cuando llegué, estábamos en un 27%. Hicimos un buen avance y tenemos aprobados tramos importantes de la obra que están a punto de iniciar, que son las tenemos colectoras. para un tiempo todavía. Sí, O sea, el plazo de 2 años que se decía inicialmente. Yo creo que podemos, si venimos con este ritmo, podemos nosotros ser ambiciosos y si tenemos la decisión de central de avanzar rápidamente en las modificaciones de obras, podemos llegar a buen puerto, pero no es la única obra en la República que está en estas condiciones. ¿Va a acceder a la gestión de Alberto Fernández? ¿De los No 2 creo, años? no creo. ¿Se inaugura antes? Sí, yo creo que sí. ¿Lo Sí, firma o no? Sí, seguro. El hecho de que se vaya construyendo, como decía Pepe, de a pequeños tramos, en vez de, uno dice, bueno, ¿por qué no terminan un primer tramo y avanzan hacia otro? ¿Cuál es el sentido constructivo? ¿Por qué se va haciendo así? Lo que pasa es que tenemos muchos actores en el medio, tenemos el aeropuerto, tenemos emprendimientos privados, tenemos situaciones hídricas y de infraestructura que tenemos que ir resolviendo junto con la municipalidad, con la provincia, tenemos canales de desagües pluviales que son esenciales para que las diferentes cuencas que rodean la obra no sean afectadas de manera negativa, y eso tenemos que hacerlo de forma coordinada con los demás entes. Ahora, desde el más profundo desconocimiento, hacerlo por partes, ¿no es más caro? No. Y en términos de la calidad de la construcción, es decir, porque después no es lo mismo hacer el movimiento de suelo, la preparación de suelo que hay que hacerlo por un tramo relativamente largo, que después ir empalmando eso. ¿No hay problema con eso? No, porque nosotros tenemos un presupuesto favorable. Voy a hacer una pregunta a ella, que si va a menos la obra. Tenemos ventaja en ese sentido. Nosotros podemos redestinar los recursos de la misma obra para mejorar algunos ítems donde nosotros vemos disminuido alguna actividad y vamos y reforzamos otra, ¿no? Pasa con las colectoras. Nosotros las colectoras las tenemos que derivar, las usamos para derivar el tránsito principal, que en algún momento lo tenemos que deshabilitar para construir los puentes o para ensanchar la calzada. Así que esos son variantes que los manejamos desde el punto de vista presupuestario de manera óptima. Están haciendo la banquina también, ¿no? Hasta Paso de la Patria, digo. Sí, esa es una de las obras que también inconclusa porque se hizo solo una banda, la otra se había dejado así nomás. Sí, esa es una obra de ¿Qué seguridad. plazo de ejecución tiene? 7 a 8 meses. Es una obra... ¿Va a llegar hasta Paso de la Patria? O? Totalmente, sí. Ojalá lleguemos junto con una obra que Corredores Viales tiene en mente, que es la rotonda en ese punto justamente de llegada. Ojalá que se dé, que tengamos una rotonda en Paso de la Patria. Ojalá que sí, que se dé. Eso ya lo venimos hablando con la gente de Corredores Viales, que es la empresa estatal. ¿Podría hacerse ahora también en el próximo año? Ojalá que sí. La verdad que no estoy conociendo precisión en cuanto a la fecha, pero ellos están trabajando fuertemente. ¿Existe la posibilidad de que la autovía se pueda extender hasta Paso de la Patria? Sí, nosotros hemos tenido elevado ya a Central en años anteriores los términos de referencia, que son las especificaciones que se necesitan para llamar a licitación para armar el proyecto definitivo.
¿Es hasta Paso de la Patria o incluye también desde Saladas o Empedrado hasta No, es de acá hasta Paso de la Patria. ¿Y esa otra obra? Esa es otra obra, seguramente, pero que va muy en busca de la misma. Porque hoy el del tráfico que hay desde Saladas hasta la capital es impresionante. Sí. Ese es otro tramo importante, que también se estuvieron trabajando en los términos de referencia para elevar a Buenos Aires y ojalá que podamos llegar en tiempo de presentarla por lo menos antes que termine la gestión de la presidencia, ¿no? ¿Qué datos tiene sobre el segundo puente Chaco Corrientes? Venimos hablando mucho con los colegas de la Resistencia de la provincia del Chaco. Ellos están fuertemente trabajando en consonancia con el gobernador, que es el principal impulsor de esta obra, que le va a hacer bien a toda la región. Hace algunos días el dato dijo de que está el en el año que presupuesto. viene, claro. Está incorporado en el presupuesto del año que viene. Tuvimos varias visitas, inclusive el gobernador de la provincia de Corrientes también tuvo la visita de la consultora, que está muy interesada en realizar la obra, y creemos que... Sin embargo, el ministro Polis en este mismo programa puso como en duda todo eso. Sí, lo que pasa es que hay muchas variantes, hay muchas variables, pero yo soy optimista, hablamos mucho con los colegas del Chaco, también con algunos asesores del Ministerio de Obras Públicas. Ojalá que sea resuelto. A ver, ¿habla más con los colegas del Chaco que con el gobierno mucho provincial? con Claudio Polis hablamos mucho, tenemos mucho trabajo en común. ¿Tienen buena relación? Sí. ¿Trabajan en conjunto? Sí, totalmente. Fuertemente ahora estamos con el tema de la ruta 123, donde tenemos la problemática del Gauchito, donde estamos desarrollando un proyecto en conjunto, junto con la Municipalidad de Mercedes y con la provincia, ¿no? ¿De quién es la responsabilidad de arquitecto? Porque cuando uno viene así hacia la capital correntina, por lo que es la autovía 14 en territorio ya correntino, ya cada vez está cada vez más agüellado, con más inconvenientes, con más dificultades. En cualquier momento se va a empezar a romper eso. Sí, son tramos. Es una ruta que tiene, ese tramo de la ruta 12 desde 9 de julio para acá tiene unos tramos, una estructura muy diferente a otros tramos de las rutas nacionales que están en la provincia. Con corredores viales venimos trabajando fuertemente en la licitación que se logró ya y tiene fecha de inicio ahora en estos días. Ya están armando su campamento, la empresa que ganó ese tramo de recuperación de la ruta. Están armando su campamento, su ¿De qué ruta es? La ruta 12 desde la 4 Bocas de 9 de julio hasta la ciudad capital. Pero yo le estoy hablando de lo que es la autovía 14, que ya está teniendo problemas. Ah, sí. Sí, no, es cierto. Yendo desde Paso de Olivia para el sur, es un tramo que está concesionado hace tiempo a una empresa privada. La cabecera del Cotecar, de hecho, está dinamitada. Sí. Nosotros tenemos presentado los términos de referencia para hacer el proyecto definitivo de la autovía, de la ruta 117, que es la que va de la avenida Jorge Newbery hasta Cotecar. Es una obra muy importante, pero tenemos que definir primero el proyecto ejecutivo. En eso estamos. Y respecto a la parte concesionada que va hasta Entre Ríos, es un tramo que, bueno, junto con la gente de corredores viales se está hablando mucho para ver si eso pasa a mano de la empresa estatal y podamos tener capacidad de dar respuesta a través de esa empresa estatal. Porque está cada vez peor, ¿eh? Sí, es cierto. Tenemos también otros proyectos ejecutivos que tienen que ver con el intercambiador, a la altura de la ruta 119 con la intersección de la 14. Es un proyecto que ya actualizamos 2 veces su presupuesto y estamos esperando que tener fecha de licitación de esa obra, ¿no? Arquitecto, lo traigo de nuevo a la autovía, ¿no? Sí. Pues pensando en esto que usted dice y que me quedó resonando, que hay modificaciones que se hacen cada tanto. Al día de hoy, ¿qué es lo que va a pasar con la autovía desde la avenida Maipú hasta la ruta 43, digamos, el acceso a Santa Ana? ¿Cómo van a ser las intersecciones ahí? Vamos a tener en Maipú que rotonda. Ahí tenemos una rotonda, la obra arranca prácticamente en el punto donde está la estación de servicio, pasando la entrada de la Cañada Quirós. Desde ahí arrancan con 2 colectoras que en pocos días están empezando, se empalman en la rotonda de Maipú. Luego tenemos esas colectoras que llegan hasta el arroyo Pirayuí, donde ahí tenemos el primer puente que pasa sobre el arroyo, que va a tener el punto donde las colectoras se aproximan a la calzada central. Después la segunda estructura importante es la que está a la altura de la calle Verona.
ahí los barrios de Ponce y Ciudad de Correntina se van a conectar por debajo de la ruta. Eso va a ser por debajo. Por debajo de Y la Cazadores Correntinos va a tener un tope ahora, ¿no? Claro, ahora sí, Cazadores Correntinos sale y muere en la colectora, que va a Claro. tener orientación norte-sur. ¿Y cómo hace la gente que quiere venir para este otro sector? Y van a ver esos 5 puntos que te contaba de conexión, que es Verona, Maipú, Por abajo. Rotonda de la Virgen, Avenida Centenario, Avenida Libertad. Después está el último punto, que es la entrada a Santa Ana. Y a Perichón son 6 puntos donde el usuario va a tener que habituarse en algún momento a respetar nuevos sentidos de circulación. Y en eso, en algún momento, cuando empecemos a habilitar, seguramente vamos a tener que hacer reuniones muy exhaustivas con la gente de la municipalidad para que nos ayuden a que el usuario se vaya. ¿Y Eso- cómo va a ser el cruce ahí en Santa Ana, Perichón? Eso va a pasar lo mismo que con Verona. Vamos a tener la conexión de ambas, de la ruta provincial con el acceso a Perichón por debajo de la ruta 12. Para eso es necesario derivar un poco la salida de la entrada de Perichón para que coincida con la ruta provincial que va a Santa Ana. Recién decía, hay que trabajar con los usuarios. ¿Qué lugar va a tener el ciclista, el peatón, el motociclista, que hoy por hoy hay mucha gente que se maneja en este tipo de vehículos dentro de esta autovía, sobre todo el tramo de salida, de accesos a la ciudad? Bueno, los ciclistas van a tener la posibilidad de no cruzarse con el usuario que está de paso por la ciudad, que va a venir por la calzada central. Ellos van a tener que manejarse por las colectoras, que son las que están en la banda este y oeste. El peatón va a tener la posibilidad de tener 6 estructuras de puentes independientes de las que ya se están construyendo, que son estructuras que se arman de manera más rápida. Y vamos a tener también ¿Las colectoras van a ser de sentido único o de doble sentido cada una? sentido único vamos a tener. Solamente va a haber un pequeño tramo de las colectoras que están al inicio de la obra, desde Cañada Quirós hasta Maipú, por una cuestión de acceso, porque no tenemos calles internas en un barrio próximo, entonces necesitamos ahí que la colectora sea de doble sentido. Y vamos de nuevo con una pregunta que hizo Gaby recién. Esto, ¿cómo se va a instruir a la gente? ¿Van a hacer audiencias? ¿Van a ir seguro. a los medios? ¿Cómo van a hacer? Seguro, vamos a hacer un trabajo fuerte con la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Estamos con la Fuerza de Seguridad también trabajando, tanto la Policía Federal como la Policía de Corrientes. Estamos también hablando mucho con la Municipalidad de Corrientes y seguramente vamos a tener que trabajar también con la gente de comercio, con la cual ya tuvimos algunas actividades en cuanto al despeje de algunas áreas donde empezamos a tener más actividades. Muy bien, gracias por charlar con nosotros, No. arquitecto. Seguramente hoy está en un poquito más del 40%, pero vamos a seguir conversando. Estábamos hablando acerca de la autovía, otros proyectos de vialidad nacional, pero fundamentalmente esta obra tan esperada de acceso y conexión en la capital correntina. Cada 1 de diciembre se conmemora el Día Internacional de Concientización sobre el VIH. Por eso hoy vamos a hablar con Sergio Fernández, que es de la Red Argentina de Jóvenes Adolescentes Positivos, acerca de, bueno, cómo se vive hoy o cómo viven las personas con VIH hoy. ¿Cómo estás, Sergio? Muy bien, vos. Gracias por Muchas venir. gracias por la invitación. Bueno, ustedes están formándose, si bien la red en Argentina viene trabajando hace un tiempo, pero ustedes están dando algunos pasos incipientes aquí para constituirse como grupo en Corrientes. Así ¿no? es, la red está hace 12 años en Argentina. Ujú. Inició en Buenos Aires, como toda red, digamos, nacional. Acá en Corrientes está hace como 8 años. Es la primera vez que se renombra, digamos, a Corrientes por el tema del movimiento que estamos teniendo. Mi idea cuando yo entré como coordinador es poner en auge a Corrientes para desestimar un poco el tema del estigma y la discriminación que estamos teniendo. Cuando hablamos de estigma, hablamos de VIH, hablamos de estigma y discriminación, y es algo que viene de arrastre, ¿no? de hace muchos años atrás. Y quiero preguntarte, ¿cómo se vive hoy con el VIH? Mira, si lo ponemos desde el punto de vista cómo se vive, para los que empiezan a transitar la enfermedad es un poco complicado porque se adentran en un mundo donde no saben qué hacer, no saben cómo afrontar la enfermedad, porque mayormente la gente que le da positivo lo primero que piensa es
¿qué hago? Afrontan el virus, ¿no? La Exacto. enfermedad no, porque en realidad no... Exacto, el virus. El mejor de los casos. Empiezan con el ya no puedo seguir viviendo, se me terminó mi vida. Es lo mismo que yo pasé cuando me diagnosticaron. Me encanta la gastronomía, estuve estudiando gastronomía. Cuando me dieron positivo tuve que renunciar a eso, pero hice mal. Porque con métodos cuidadosos puedes seguir dedicándote a eso. Y entonces hay una dimensión que es la dimensión médica, más vinculada al cuidado de la salud, y hay otra dimensión que es social, digo, pensando en esto de cómo vivimos con el VIH y cómo se gestionan ambas cosas. Te da positivo y tenés que empezar un tratamiento. ¿Cómo es eso? ¿Cómo accedes al tratamiento hoy en Corrientes? ¿Es fácil? ¿No es fácil? Hay una ley nacional que te otorga, digamos, el tratamiento, pero ¿cómo se tramita acá? Acá en Corrientes, una vez que te das positivo, te direccionan al programa de VIH que está por Quintana, esquina Catamarca. El trámite es súper fácil. Ellos te atienden, te empiezan a decir cómo empezás el tratamiento. Te derivan al infectólogo más cercano, ya sea del Hospital Escuela, Vidal o Llano. Y una vez que vos tengas tu turno, te empiezan a dar el esquema y lo tomas como una pastilla normal todos los días. Ahora, vos decís, cuando a mí me diagnosticaron, yo hice mal tal cosa. Exacto. ¿Cómo le ahorramos a los que nos están mirando ese de hacer mal? ¿Qué atajo le podemos brindar en función de la experiencia que tienen ustedes en la red? En ese caso es no entrar en ese pánico de decir, ya no puedo seguir viviendo, el virus me arruinó la vida. No. Es como tener hipertensión, diabetes, es una enfermedad más. ¿Y qué espacios tienen ustedes o qué acciones hacen desde la red para poder generar ese vínculo con los nuevos jóvenes y adolescentes que van dando positivo o quienes se acercan a la red? Desde la red en sí se comunica con gente de 14 a 30 años, por eso es de jóvenes a adolescentes. Una vez que la gente se comunica con nosotros, adolescentes o jóvenes, dependiendo de dónde sean, ya sean de Corrientes, Misiones, cada provincia tiene su núcleo, cada provincia tiene su coordinador, así como yo lo soy de acá de Corrientes. Y una vez que está dentro de la red, le damos las herramientas para fortalecer ese miedo que tienen ante la sociedad de decir, me discriminan, paso estigma, paso discriminación, no puedo encontrar trabajo, no puedo hacer estas cosas, que es mentira. Podemos hacer una vida cotidiana. Yo, sin ir más lejos, este año me postulé para Bake Off, lastimosamente no quedé, pero me animé y me hice visible, porque yo estuve 3 años oculto, negando la enfermedad, y cuando me postulé por la enfermedad. ¿Y hay tratamiento, qué tipo? ¿Hay un tratamiento psicológico? ¿Hay un acompañamiento psicológico? ¿La persona también tiene que poner de su parte? ¿Qué es lo que, cómo se relaciona también después con un supuesto afuera? El programa te brinda apoyo psicológico, al igual que la red. Tenemos un gabinete, estamos formando un gabinete psicológico para que no te encuentres solo, porque la idea es no dejar sola a la gente que se diagnostica positivo, digamos, porque muchos pasamos por esas cosas. Entonces a través de esto surgió la red para que la gente no esté solo. Por eso nuestro lema es no estás solo. Cuando yo decía al principio que por ahí lo que muchos todavía por falta de información creemos de lo que se sabía del VIH, y esto genera el estigma, la discriminación. Hoy sabemos que el VIH se puede negativizar, que puede ser indetectable, que puede ser incluso revertir la transmisibilidad. ¿Cómo trabajan y cuál es la situación hoy en Corrientes de acuerdo a lo que ustedes ven? En sí, en Corrientes lo que hacemos es sí o sí informar siempre. Desde mi punto de vista, yo soy indetectable, entonces yo no transmito la enfermedad. Entonces mi proyecto, digamos, a futuro de 2 años que tengo de coordinación, es dar información de lo que significa indetectable e intransmisible, que sin ir más Contanos lejos, qué significa, por favor. Bueno, indetectable e intransmisible significa que la enfermedad en sangre es muy baja, entonces por el estudio que te hacen por el VIH no se detecta. Entonces a la hora de tener relaciones sin protección, cosa que no es lo recomendable, no transmitís, necesitas como 5 litros máximo de sangre para transmitir a una persona.
5 litros de saliva, por eso mucha gente dice que no puedes tomar mate supuestamente con una persona positiva, no puedes dar besos, no puedes dar abrazos, acaricias. Lo normal de una pareja, digamos, o amigos, es mentira. Lo puedes hacer porque no transmitís. El virus, una vez fuera del cuerpo, dura milésimas de segundo. Podemos aprovechar el parangón con el COVID, que lo estamos manejando todos, y decir, no hay suficiente carga viral como para transmitir, ¿no? En ese caso. Me intriga la cuestión del diagnóstico en la adolescencia, en la juventud, porque es tal vez el momento que renegamos de todo, ¿no? De hablar, de diagnosticarnos. ¿Qué pasa o qué genera que vayas a hacerte el test de VIH? Incertidumbre, miedo. Pero generalmente porque empiezan los síntomas o porque sabes que tuviste una práctica de riesgo y que puede... Síntomas, si buscas en Google te aparece síntomas, cosa que está mal, porque no tenés un síntoma en específico. Te puede aparecer como una fiebre, como sueños pesados, sudoración nocturna. O sea, es diferente síntomas en el cuerpo. Entonces, no podemos decir, hay un síntoma específico que te dice tenés VIH o tenés SIDA, porque normalmente cuando se hace en el estudio y te da positivo te dicen tenés SIDA, que está mal también. Claro. Entonces, es más por la práctica sexual, digamos, de riesgo, o normalmente por la vida cotidiana que tenemos las personas. Por lo tanto, si ustedes tienen que aconsejar a la población joven y adolescente, ¿quién debería hacerse el test de VIH? Todos. No está excepto nadie, ya sea jóvenes, adolescentes, personas mayores de 50, todos, porque todos corremos el mismo riesgo. El virus no discrimina ámbito político, social, no. ¿Y cómo es esa campaña? Por eso que decía un poco Gaby, ¿no? Uno en esa edad, siendo adolescente o joven, es como que tiene cierta prepotencia ante la vida y cree que puede contra todo. Y cómo es enfrentarse a esa necesidad, digamos, o de cierta seguridad que te da después de haber tenido, qué sé yo, no sé, se me hace que lo más común es el sexo casual hoy, ¿no? O algo por el estilo. Y mira, muchos te dicen a la hora de tener relaciones y vos le planteás la de usar forro, o sea, preservativo, perdón. Normalmente te dicen, no, yo estoy sano, no podés confiar de esa persona. Entonces, sí o sí el método de prevención, el preservativo. Y ahora, si bien estamos hablando de que una de las prácticas de riesgo son las relaciones sexuales en cualquiera de sus formas, también el consumo o el compartir jeringas a la hora de consumir drogas también es una manera de transmisión. Ya diría que las transfusiones sanguíneas hoy por hoy no son consideradas, digamos, casi un 99% de seguridad. Pero ¿cómo trabajan a la hora de informar, de compartir esa información, de tener en cuenta eso con los jóvenes? En este caso, la red no siempre hace concientización porque ya la red está dirigida para las personas positivas, pero cuando tenemos la oportunidad de hacer charlas informativas, lo hacemos. En este caso yo voy a hacer una charla informativa a partir del año que viene con la Cruz Roja. Hice un convenio con ellos y mi idea es dar información en las escuelas secundarias, porque cuando yo estuve en la secundaria no tuve información, tuve lo básico de biología. Que hubiese sido genial que con la educación sexual integral sería el ámbito para trabajar eso, ¿no? Exacto. Contanos, Sergio, ¿cómo pueden contactarse con la red? Con la red por internet, rajab.org. Rajab. En Facebook o Twitter o Instagram, Rajab. Nos buscás y va a aparecer nuestro logo, digamos. Y o si no, yo como coordinador acá en la provincia, mi Face es Sergio Fernández y va a saltar que soy coordinador de la provincia, así que... Buenísimo. Muchas gracias. No, gracias a vos. Estuvimos hablando con Sergio Fernández, coordinador aquí en Corrientes de la Red Argentina de Jóvenes Adolescentes Positivos. Cada 1 de diciembre se conmemora el Día Internacional de Concientización del VIH, pero es importante, si nunca lo hiciste, que puedas hacerte un test que es gratuito, es confidencial y que tienen el compromiso, el sistema de salud, de brindarte información, ya sea que des negativo o positivo, podés tener esa información para después encarar un tratamiento o tomar decisiones respecto a cómo te cuidas.